Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesucristo vio dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que lanzaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Continuó el camino y vio otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con el papá Zebedeo, arreglando las redes, y Jesucristo los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y lo siguieron. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. Discípulos, pero en comunión con el Maestro de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 30 de noviembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite hoy celebrar la fiesta del primer apóstol, de la primera persona que Jesús de Nazaret llamó para que iniciara la misión aprendiendo a caminar con el Maestro de Nazaret. Y se trata de San Andrés, que es el protocleto o el primero en ser llamado por Jesús de Nazaret entre los llamados por el Señor. Nace en Betsaida y es el primer discípulo de Juan el Bautista, y luego siguió a Jesús. Por intermedio de él, Pedro, que es el hermano de él, conoció a Jesucristo. San Juan Crisóstomo escribe muy bien de ellos, hablando de lo interesante que eran como personas, escuchar al Maestro, seguir al Maestro, respetar lo que diga el Maestro. Él, quien escucha decir a Felipe que hay unos griegos que quieren conocer al Señor. La tradición de la Iglesia Católica habla del apóstol San Andrés después de Pentecostés, que fue a predicar la palabra de Dios entre los griegos. Había un relato de hasta Kiev estuvo, que hoy en día es Ucrania, el ejercicio de la predicación. Se le considera a nuestro santo en el día de hoy, se le considera a nuestro santo el fundador de la iglesia en Constantinopla, hoy es Estambul, Turquía, los herederos del cristianismo oriental, que lo llaman a él el protocletos, que en griego quiere decir el primer llamado. Nuestro apóstol muere y descansa en la paz del Señor en Acaya, Grecia. Es por la unidad de los que creen en Cristo. Hoy estamos celebrando la fiesta del primer apóstol del cristianismo en la Iglesia Católica. Discípulos, pero en comunión con el Maestro de Nazaret. Discípulos, pero en comunión con el Maestro de Nazaret. ¿Cómo es importante aprender a ser discípulos del Maestro de Nazaret? ¿Y discípulos por qué? Porque se supone que el mayor discipulado es cuando el discípulo es muy fiel a su Maestro, pegadito a su Maestro, está en combinación perfecta con su Maestro. Vamos a las máximas para el día de hoy. Pensar qué es un discípulo, una discípula, un servidor, un hombre, una mujer, una señorita, un joven que dice: yo le quiero servir a Dios. Para que el discipulado y la misión sea muy buena y gane muchas almas, pero para Dios, vamos a decir tres máximas hoy de cantidad que hay acerca de un buen discipulado. La primera, un buen discípulo a la escucha del maestro. Escuchar.
Es un verbo hebreo que significa escuchar y obedecer a la vez. Es importante escuchar y obedecer lo que la persona escucha, o si no, no sirve. Como discípulos sentados a los pies del Maestro. Recordamos ese acontecimiento de María Santísima sentada a los pies del Señor. Escuchaba su palabra y su hermana Marta estaba muy ocupada en sus quehaceres del hogar. Entonces, esta ha elegido la parte mejor, dice el Maestro. Ella eligió la parte mejor. Discípulos sentados a los pies a escuchar al Maestro y obedecer lo que diga el Maestro. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 38. Segunda máxima para hoy: discípulos en la fe al servicio de la comunidad. Personas de fe, creyentes que dan buen ejemplo al servicio de los demás. Oigan eso, lo que debería marcar la iglesia nuestra católica es discípulos que den el buen ejemplo y le sirvan a los demás en una sociedad. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 5 al 10. San Agustín de Hipona decía: es difícil que viva mal quien cree en Dios. Haz lo que dices y eso se llama fe. Oigan esa definición de fe de San Agustín de Hipona, siglo IV, historia de África. Haz lo que dices y eso se llama fe y buen ejemplo para los demás. Segunda máxima: una persona de fe al servicio de los demás. Tercera máxima: discípulos con las lámparas encendidas. La misma Biblia pide eso. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, verso 35. Con las lámparas encendidas. El Maestro le dice a sus seguidores: estén preparados todos los días, con las lámparas encendidas, haciendo guardia de noche. Discípulos con las lámparas encendidas, personas de fe sirviéndole a los demás, discípulos a la escucha del Maestro de Nazaret. Discípulos en comunión con el Maestro es el tema que nos corresponde en el día de hoy sábado, hablar cómo es de importante ser un buen representante de Dios, como la persona que va a la Eucaristía todos los domingos, que se confiesa una vez al año, que es buen ejemplo en su vecindario, que le sirve mucho a los demás. Todo eso es discipulado, todo eso. No hay que dejar el discipulado allí como quien dice: mire, son los sacerdotes. No, somos todos. Todos los que somos bautizados y creemos somos discípulos, misioneros, y debemos cumplir esa misión. La quinta conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, que se celebró en un pueblo que se llama Aparecida. Ese pueblo está ubicado en Brasil. Eso fue en el año 2007 que se celebró esa conferencia. Allá en ese año 2007 estuvo el señor cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y lo que quedó de esa conferencia tan hermosa, que es la quinta y la última que se ha hecho a nivel de América Latina, es que el señor cardenal, casi el 60% de todos los escritos que hay de ese encuentro allá en Brasil, los escribió y los redactó Jorge Mario Bergoglio, quien hoy en día es Papa Francisco. Bien interesante la historia de esta conferencia episcopal, año 2007. Correrían 6 años más, al año 2013, cuando ya es Papa Jorge Mario Bergoglio, para lograr como ese ideal del discípulo allá puesto en la conferencia de en Aparecida, Brasil. Es necesario un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, dice la conferencia en Brasil. Para que tú seas un buen discípulo de Jesucristo, 1, un encuentro personal. 2, un encuentro comunitario. ¿Qué
¿Qué es encuentro personal? Que la persona tenga una buena relación con Dios, un buen ambiente de oración, un buen ambiente de lectura y meditación de la palabra y que la persona tenga una buena comunión con los demás. Porque no le rinde mucho a una persona que a veces es muy buena rezandera y le encanta hacer cantidad de cosas espirituales, pero es muy duro con los demás, juzga demasiado a los demás. Entonces no le funciona. Funciona el encuentro personal y comunitario. El Hijo de Dios elige a sus seguidores para que estén con Él, para que compartan su vida con Él, para que aprendan de Él, para que cumplan la misión, pero en comunión con Él. Oigan la clave. Cumplen la misión de ser buenos sacerdotes, buenos laicos, excelentes mujeres, pero en comunión con Él. Si no están en comunión y andan solitos, rodando y haciendo sus cosas personales, eso no es Iglesia Católica. Quienes les han dicho sí a Dios y han cumplido con esa norma, dice la Quinta Conferencia, de estar con el Maestro, han logrado el éxito y lo siguen a Él y dejan todos los apegos y las cosas de este mundo para lograr ese propósito, dejar todo para seguirlo a Él. Y así aparece el primer apóstol llamado por Jesucristo, que se llama Andrés. Los dos primeros, Pedro y Andrés. Los dos segundos, los hijos de Zebedeo, Santiago y su hermano Juan. Ahí ya van 4. Son los 4 primeros apóstoles que el Señor llama y dice, lo dejaron todo y se fueron con Él. Esa es la clave, poder desprenderse, no apegarse tanto a este mundo para poder cumplir la misión. Veamos 4 momentos de lo que significa un buen discípulo misionero. Un primer momento es el encuentro con Cristo, encontrar a Jesús de Nazaret. El anuncio del querigma da fundamento a este primer paso, sale a anunciar el querigma, que es el primer dato que se revela sobre la fe católica cristiana y se llama querigma. Entonces salen a anunciar a Jesús de Nazaret, su obra, su palabra, todo lo que Él enseña. Paso número 2, conversión. Siempre ese paso tiene que estar hasta que la persona se muera. Siempre será ahí marcadito, marcadito, hasta que la persona descanse en paz, porque hasta ahora la iglesia no puede declarar a alguien que sea santo mientras no muera y se demuestre que sí fue santo. Luego la conversión es hasta el último momento. ¿Se puede perder? Sí. Se puede perder, hay personas que han pasado 30, 40 años en el cristianismo y cuando de pronto alguien dice se salió, ¿cómo así? No volvió a la iglesia católica, se retiró, tantos años se retiró. Por eso la conversión es permanente, escucha al maestro y se compromete a cambiar y a ser mejor cada día como persona para poder cumplir con esa misión. Paso número 3, el tercero es la comunión. No existe vida cristiana sino en comunidad. No existen personas solas, dando vueltas, mandando, criticando y yo soy el que tengo y yo hago mis cosas y no voy donde nadie. No. En comunidad, vivir en armonía con los demás es un excelente cristiano. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Paso número 4 para cumplir bien como un discípulo misionero. Es la misión que la persona realiza. Sale al mundo a anunciar a Jesús, su palabra, su evangelio, no su teoría. No es que a mí me parece, o yo le regalo esta oración, o le vendo esta, o es que haga esto. No necesita eso, ya está escrito, no es necesario. Eso está en la quinta conferencia celebrada en Aparecida, Brasil. 4 pasitos. El primero, encuentro con Jesús. El segundo, conversión personal. El tercero, comunión con las demás personas. Y el cuarto es la misión que cumple la persona. Un discípulo de Juan el Bautista fue el primer llamado y es hermano de Pedro y patrono de la iglesia ortodoxa. Su nombre es Andrés.
Y San Juan Crisóstomo decía, Andrés no escondió el tesoro para él solo, fue en busca de su hermano para hacerlo partícipe de su descubrimiento. Ese es el santo para hoy, San Andrés Apóstol, discípulos pero en comunión con el Maestro de Nazaret. Discípulos misioneros es lo que desea Jesús de Nazaret, a la escucha del Maestro, personas de fe que le dan buen ejemplo a los demás, haz lo que dices y eso se llama fe, discípulos con las lámparas encendidas. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.